Bien, buenos días, hermanos. Dios le bendiga ricamente. Yo primero le hablo siempre a Johnny un poquito para que él sepa dónde estamos parados. Estamos avanzando en 2 de Corintios. Recuerden que seguimos trabajando. Ya estamos en el capítulo 5. Mitad, ¿qué pasa, hermano? Por favor. Ya estamos en el capítulo 5. Estamos estudiando hoy el capítulo 5 desde el 11 hasta el 6.2. 2 de Corintios 5, del 11 hasta el 6.2. Vamos a estarlo leyendo y terminando el capítulo 5 y como ven entramos por lo menos al capítulo 6 y seguimos avanzando. Vamos a orar y entonces leemos la palabra. Padre, que bueno es poder estar en tu presencia una vez más, reconociendo tu soberanía, tu señorío, tu grandeza, tu bondad, tu poder, tu amor, tu misericordia, tu cuidado. Señor, tú reinas sobre todas las cosas. De ti no se escapa nada, Señor, en este mundo. Y por eso podemos vivir confiados en ti, porque tú has prometido que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y gracias por estar aquí hoy con nosotros para abrir tu palabra y poder escudriñarla. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos guíe en esta enseñanza. No solamente a nivel intelectual, sino, Señor, abre nuestros corazones y nuestro espíritu para que podamos también recibir esa enseñanza con la que tú quieres edificarnos. Gracias por el interés de mis hermanos, gracias por la fidelidad de ellos, gracias también por el interés de los que están en el video. Y te pido que sigas bendiciendo a cada persona según la necesidad de ellos y según tu rica bondad. En Cristo Jesús lo pido, Señor. Amén y amén. Bien, como tenemos tres Biblias, vamos a leer en 2 de Corintios 5, 11 hasta el 6.2. Le pido a Mauro que comience con los primeros 4 versículos y luego hasta el 4 y termina Cristina con los que queden. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios es manifiesto lo que somos y espero que también sea nuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez vosotros, sino damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con quien responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él, el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. 18 en adelante, sí. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y sus encargos, y a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación.
Amén, amén. Hasta ahí está bien. Bien, otra vez estamos caminando en este 2 de Corintios capítulo 5 del 11 en adelante y vemos a Pablo donde él prácticamente está llegando a conclusiones sobre lo que había dicho antes. ¿Ustedes recuerdan la clase pasada cuál fue uno de los énfasis principales que Pablo hizo? Que teníamos una aquí. Les repito la clase pasada. Tienen que repetirla. A mí se me olvida Una morada celestial. Correcto, que tenemos una casa eterna, una casa no hecha de manos, una casa hecha de Dios, una morada celestial. En base a eso, ya les dije a ustedes que prácticamente Pablo estaba basando su actitud en lo que él sabía. Y esto es importante que lo reconozcamos, porque si vamos a hacer algo, el valor, lo que está diciendo Pablo aquí, no es algo que tú haces si la razón no es la correcta. Porque sabemos que Dios, ¿qué es lo que mira? El corazón. No mira tanto el hecho, porque muchos le dicen, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios y tal. Y él dice, no conocí. ¿Por qué? Porque en su corazón no estaba haciéndolo correctamente. Pablo está diciendo, tenemos que fijarnos en las cosas que valen y que nuestra actitud venga de algo, de una base correcta. Por eso él está diciendo estas cosas y va a sacar varias conclusiones. Tiene una casa eterna en Cristo Jesús. Y la segunda cosa que la semana pasada hicimos un énfasis, hoy Pablo lo va a reafirmar, es que Dios es un juez también. Dios va a juzgar, Dios va a tomar decisiones sobre todo lo que eso hagamos. Y eso, además de darle la motivación correcta para hacer, también le da la valentía y el deseo de agradar a Dios por estas razones que estoy hablando. Y eso es lo que llama Pablo prácticamente el camino de fe. Y en todo este pasaje que acabamos de leer, él lleva a ese compromiso de valentía. Y ese compromiso, ¿cuál es? Comprometerse a llevar a otros a esta misma sabiduría, a este mismo interés, a esta misma base, por llamarlo de esa manera, viviendo de la misma forma que Pablo está viviendo. Por eso él aquí en este pasaje dice, soy un embajador de Cristo, soy un emisario de Cristo. Y así ve el Evangelio Pablo y así lo va sabiendo, lo va expresando. Quiero hacer esto para que ustedes también lleguen a la misma conclusión que yo. Y una cosa que le pone importantísima, ahí donde comienza diciendo, por tanto, en el 11, como sabemos lo que es temer al Señor. Y esta frasecita, temor al Señor, la vamos a repetir otra vez en la clase. La vamos a andar un poquito más. ¿Debemos temer al Señor? Sí. La Biblia dice que sí. Que el temor a Jehová, ¿qué es? Sabiduría. El principio de la sabiduría. Perfecto, ¿verdad? Eso es sabiduría. Sí, hay. Yo sé que no debemos tener un temor de huirle a Jehová, al Señor, pero sí un temor de respeto, sabiendo con quién estamos tratando, que es un Dios justo. Y ese conocimiento lo usa Pablo para traer a otros a una relación más profunda con Dios. Yo diría que hoy en día en nuestra iglesia se ha perdido mucho temor al Señor. Y debemos tener cuidado con eso en nuestra vida personal. No tanto mirar la iglesia, sino porque al fin y al cabo la iglesia somos nosotros. Aquí habla de la motivación de Pablo, ese compromiso donde él basa su confianza es esto, Dios me va a juzgar por esto. Hay una parte del juicio de Dios por esto. Adelante, hermano, están en su casa. Dios nos juzga. Leímos en 2 de Corintios capítulo 5, versos 11 hasta el 6:2. Para los que vienen llegando. ¿Ok? Pablo dice, Él nos va a juzgar. Y debemos saber que Dios nos va a juzgar con justicia. Ahora, yo sé que las palabras justicia entre nosotros en este mundo a veces tienen muchas formas de aplicarse, ¿verdad? Porque a veces la justicia que yo aplico para una persona no es la misma que aplicaría para una de mis hijas. Porque siempre somos humanos y tendemos un poco a lo nuestro. Pero ese temor a Dios, porque Él lo va a juzgar, es una reverencia, un sobrecogimiento reverente ante Dios y en lo que Él va a hacer. Es un respeto profundo. Pero sobre todo es un deseo de evitar las consecuencias que ante un juicio de un juez justo vamos a tener. Las consecuencias de un justo.
Pablo, por lo tanto, está diciendo que por eso él no quiere ser reconocido a través de su reputación. Por eso él dice, otra gente hace cosas que yo no quiero hacer. Otra gente recoge dinero por predicar el evangelio. Yo no lo hago, dice Pablo, y eso se lo criticaban. No busca lo que otros buscaban. Lo que está diciendo es, estoy parado sobre unas verdades, tanto de mi casa eterna como del juicio de Dios. Recordemos, hermanos, Dios está viendo lo que estamos haciendo. Y más de lo que estamos haciendo, Él está viendo la motivación por la cual lo hacemos. ¿Y qué es la motivación? La razón básica por la cual actuamos. Y espero que esto vaya entrando a nuestra mente. Sí, sabemos que Dios es clemente, sabemos que Dios es misericordia, pero sabemos que Dios es justo. Y no va a escapar nadie de la ira de Dios cuando actúa injustamente, aunque sea un Dios amoroso. Y por eso Pablo está diciendo, yo no quiero perder esta sensación de que voy a estar un día parado frente a Dios explicando no solamente lo que hice, sino que el Señor va a saber por qué lo hice. Y creo que esto es importante que nosotros podamos depender de esto. Por eso él dice, yo no quiero usar mi retórica humana. Recuerde, Pablo era un doctor de la ley, tenía muy buenas palabras. Pablo sabía cómo expresar las cosas, pero dice, yo no quiero usar esto. Porque es la presencia de Dios lo que hace la diferencia entre una cosa y la otra. Hoy dependemos mucho nosotros a veces de los títulos de la persona que viene a hablarnos. Es doctor en, es PhD en, y ahí sí lo voy a escuchar con más interés. Pero Pablo dice, es la presencia de Dios lo que importa. ¿Ustedes recuerdan cuando al profeta Samuel se le encargó de ungir al nuevo rey después de Saúl? ¿Alguien puede buscar 1 Samuel 16:2 para que veamos la importancia de esto? 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. Si lo tiene, léelo en voz alta, por favor. Pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Qué claro es el Señor con Samuel, ¿verdad? El Señor sabía que Samuel iba a empezar a ver al mayor de todos, al más grandote, al más inteligente, al más fuerte, al más. Porque es lo que en tú y yo nos fijamos. Y lamentablemente no puedo negar que sí nos fijamos en eso. Pero pero el Señor le dice a Samuel, a su profeta, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y es lo que está haciendo Pablo aquí frente a los corintios otra vez. Ante estos falsos profetas que me están criticando, ante esos falsos predicadores que están diciendo que yo no cobro por lo que hago y sufro mucho, no se fijen en la apariencia, fíjense en el corazón de ellos. Y cuánta falta nos hace a nosotros hoy en día mirar estas cosas, ¿verdad? Y tenemos que tomar en cuenta eso. No es un juego. Dios está viendo siempre el corazón nuestro y la motivación por la cual hacemos las cosas. No podemos fijarnos en su mejor personalidad o si tiene mucho pelo, ¿no? Como bien. No es su bien parecer, no es la cosa externamente, si habla muy bien, si canta muy bien, si me lo recomendaron a otras iglesias. En estos días hablaba con una persona en Venezuela y me hablaba de lo que llaman el pedigrí cristiano. El pedigrí se habla mucho de los animales, ¿verdad? Sí. Y hay gente que porque su papá fue un gran pastor, su hijo, dicen, debe ser un buen pastor entonces también. Y a veces no pasa eso. No necesariamente pasan esas cosas. Y muchas veces uno dice, no, lo que pasa es que él tiene unas experiencias especiales con Dios. Dios le habla y habla en lenguas y hace... tengamos cuidado. Dios no ve lo externo. Y ahí con Samuel lo vemos claramente. Lo que está diciendo Pablo en este pasaje que acabamos de leer es que el amor de Cristo es lo que lo motiva. El amor se puede muchas veces aparentar.
pero rápidamente se da cuenta cuando sabe a tierra, ¿verdad? Rápidamente, especialmente en nuestras propias casas. Usted no puede aparentar amor a su esposa, aparentar, porque ella se da cuenta, este me está jugando a mí de otra forma, porque no es lo externo. Lo que está diciendo Pablo es el amor es la mayor evidencia, y por eso dice el Señor en otro pasaje, y el pastor lo repitió bastante la semana pasada, o la antepasada, reconocerán que son mis discípulos porque se aman, porque por el amor. Pablo no quiere alardear, Pablo sabe predicar, Pablo podía cobrar por lo que hace, sí ha sufrido, sí ha pasado, sí tiene muchos dones, inclusive tiene experiencias espirituales más que los otros. Dice, una parte le dice, yo he hablado en lenguas más que todos ustedes, pero no es eso lo que él quiere enfatizar, no es palabra hueca. ¿Se veía débil Pablo? Sí se veía débil, porque él no quería usar ninguna de estas cosas para llegar donde quería llegar. Él sabía que era Dios el que tenía que hacerlo. No quería fanfarronear o promoverse delante de ellos. Es el amor, dice Pablo claramente, porque el amor de Cristo lo está obligando, y ahí lo dice enfáticamente. El amor de Cristo nos obliga, en el 14, ¿verdad? En el pasaje que creo que ese lo leyó el hermano Mauro, dice, nos constriñe o nos empuja hacia adelante. El amor de Cristo nos constriñe, nos motiva, nos mueve. Y cuando hablamos del amor de Cristo, hablamos de un tema, y Pablo lo dice aquí, el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, porque estamos convencidos de que uno murió por todo. Ese énfasis que hace Pablo es lo que es la famosa doctrina interesantísima, y que el pastor también hace énfasis cada rato en ella, de lo que se llama la muerte vicaria. ¿Han oído esa palabra antes? Uno sí, otro no. ¿Ah? Sustituta o en lugar de. ¿Ok? Cristo tuvo una muerte vicaria. ¿Por qué? Porque Él murió en lugar de. Eso es lo que significa la palabra vicario. Por eso dicen los católicos que el Papa es el vicario de Cristo en la cruz, es su representante. Cristo murió en lugar de. En el lugar donde... En el lugar donde... ¿Estás seguro con B larga? Yo creo que con B corta. No, con B pequeña. Sí, B pequeña. con B corta. En el lugar donde estaba Cristo crucificado, era el lugar donde tú y yo teníamos que estar crucificados. Por eso Él murió en ese lugar. Y Pablo dice, esa muerte vicaria, en lugar de, es lo que me convence a mí de que Dios no juega con el pecado. Dígame, hermana, ¿cuál es su inquietud? Perdón que estaba pensando algo. Siga pensando. Murió, todos nosotros murieron y ganamos la righteousness. No, la justicia de Dios. Él sabe que el juicio de Dios, si no se detuvo con Cristo, imagínense lo que puede hacer con otro que no es Cristo. Pero Dios castigó todo el pecado, por eso vio esa necesidad. Cristo murió porque vio nuestra necesidad. Nosotros no podíamos hacer otra cosa. Y Pablo dice, esa es mi misma motivación. Nadie puede saber esto a menos que yo se lo diga. Por eso soy un embajador de Cristo. Y por eso murió Cristo, ¿verdad? Igual actuaba Pablo, movido por ese amor, movido por esa necesidad que veía en la gente. Y lo hacía para que la gente llegara a esa posición de él. En otras palabras, la necesidad que tenían los corintios movió las acciones de Pablo a hacer lo que hizo. Y está difícil ver esto, ¿verdad? Antes decía, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Ahora pasó prácticamente a ser un perseguido por Cristo. Por eso dice Pablo, la muerte de Cristo me obliga a hacer lo que yo hago. Y lo hemos leído en ese pasaje que leímos. Y por eso dice, cualquiera que se identifique con esto, por eso dice en el 15 ahora, y Él murió por todo, lo que decía ahorita hace un minuto mi hermano Pierre, para que, murió todo, ¿para qué? Para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ello. Él dice, es una cadena entonces. Si Cristo lo hizo por mí, yo también lo voy a hacer por ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes también lo hagan por otros.
Y es la única forma de explicar o de entender la posibilidad de recurrir o de la consecuencia de lo que llama la Gran Comisión. Y Pablo resume prácticamente el Evangelio en pocas palabras cuando hace esto énfasis. Amar como Cristo amó es madurar en lo que Cristo hizo. ¿Y por qué? Porque dice claramente que el que entiende esto, entonces sufre una transformación. ¿Y cuál es la base? El amor de Cristo. Cristo amó tanto a su pueblo que se entregó. Cristo entonces resultó que murió por ellos para expiar, que es otra palabra que quizás tenemos que aclarar, expiar, pagar, para librarnos del poder, no solo para perdonar el pecado, sino para librarnos del poder del pecado, y entonces como consecuencia todos murieron. Y la consecuencia de ello es que Cristo murió por ellos. Ahora ellos tienen posibilidad de tener vida nueva o nueva vida. Por eso Pablo hace una marca distintiva aquí en esto. Él dice, y lo dice en el 16, así que de ahora en adelante no conocemos a nadie según criterios meramente humanos. Ya hemos dicho en otras ocasiones lo que son los criterios humanos. Si me das, te doy. Es mejor recibir que dar. Si me caes bien, voy contigo. Si no me caes bien, no. Pero Pablo, si eres mi amigo, soy tu amigo, pero nadie era amigo de Cristo para que Cristo muriera por él, ¿verdad? Por eso Pablo hemos hablado en otras ocasiones de lo que conocemos como la contracultura de la iglesia, porque la iglesia no debe caminar como camina el mundo. Yo sé que vivimos en el mundo y tenemos que trabajar y tener un carro y pagar los impuestos, aunque no nos guste. Pero no debemos vivir viendo los criterios humanos, sino dice viendo lo valioso. No veo a nadie según la carne, ahora lo veo según el Espíritu, porque ve lo que es valedero, lo que es valioso, lo que es verdadero. ¿Alguien puede leer en Gálatas 3:28, por favor? Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Interesante, ¿no? Interesante que Pablo tumba todas las barreras que podía existir de raza, de nación, de religión, de cualquier cosa. Recuerden una cosa, mi querido hermano, nosotros somos esa palabra no existe, pero lo voy a usar, barreroso. Nos gusta hacer barreras delante de la gente, entre la gente. Nos gusta separar mucho a la gente. Esa palabra barreroso no existe, pero no, yo puedo usarla con libertad. Porque él dice ahora, después de eso en el 16, él dice, ahora, por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Y es lo que él está expresando. Esto es posible porque resultó de un proceso. ¿Cuál fue el proceso? Cristo vio la necesidad del humano. Murió por el humano para que pudiera pagar el pecado por él. Y ese pecado por él ahora también me mueve a mí, esa paga el pecado que ya Cristo hizo por mí, me mueve a mí para hacer lo mismo con otro. No lo mueve el dinero, no lo mueve la fama, no lo mueve ninguna de las otras cosas. Lo mueve el amor de Cristo. Y eso nuevo que viene es lo que le está motivando a Pablo, ese nuevo pacto con Cristo. Vivimos en eso nuevo. No completo, sí es cierto, pero es nuevo. Por eso se compara con el amanecer de un día. Si empieza a salir el sol, no ha salido completo, pero empezó a amanecer. Y vemos estas cosas en nosotros como eso nuevo amanecer. Sabemos que no estamos completos todavía, pero sabemos que ya el proceso comenzó. Y Pablo está diciendo, la clave de todo esto es el obedecer. Y lo leímos allá cuando estudiamos el 3:18. Así, todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor en el Espíritu. Es un proceso que va comenzando.
Ahora, todos estamos en ese proceso, sí es cierto, y Dios se está moviendo en nosotros. Por eso ese proceso dice Dios lo origina. Por eso dice Dios se reconcilia. Y otra clave aquí para entender el Evangelio de Pablo es saber que él no había hecho nada para merecer esto. ¿Con quién tenía que reconciliarse el hombre? Con Dios. ¿Podía hacerlo o no podía hacerlo? Es más, no quería hacerlo o no quiere aún hacerlo. Pero aún así, viendo esa necesidad, Dios se convierte en reconciliador y también el que trae la reconciliación. Y lo hace por nosotros. Por eso dice que nos ha transferido de la muerte a la vida. Por eso nos ha reconciliado. Y ese medio es Cristo por su muerte. Y quiere Pablo comunicarlo a todos. Por eso cuando habla del temor a Dios y ese amor a Cristo, lleva a Pablo a ese proceso de obediencia que está hablando. Dios llamó a Pablo a ese proceso de reconciliación en Cristo Jesús, diciendo claramente lo que leímos de 5, 18, 19, esos dos pasajes, que dice, no tomó en cuenta al mundo sus pecados. Qué interesante aquello. Si toma en cuenta el pecado del mundo, ni se acerca al mundo. Pero en su mensaje, su base, dice, Dios sobrepasó esa barrera. Si nosotros hacemos barreras, Dios se encarga de tumbar barreras. Y nos reconcilió con Él. Por eso dice, nos reconcilió con Él, resultado de esa muerte. Y esa es otra frase o palabra interesante, una muerte expiatoria de Cristo. Donde prácticamente sucede lo inexplicable para nosotros de la salvación. Dios me declara a través de la muerte expiatoria de Cristo tan justo como Cristo mismo es. En otras palabras, yo le entrego mi pecado y en vuelta Él me entrega su justicia. O voy a decirlo de otra manera para que suene más bíblico. Él quita mi pecado, yo te lo entrego, y Él me da su justicia. Ahora dice Pablo, ante una salvación así, ¿yo tengo alguna forma de no actuar para eso? No hay manera de hacerlo. Hay una respuesta lógica que es la obediencia. Por eso él habla de ese resultado de la muerte expiatoria de Cristo. Ahora la justicia de Dios es para mí, es mía, es propia. Porque Él tomó el pecado y me dio su justicia. Y eso lo hizo a través de Jesucristo, ya le hemos dicho, como ese sacrificio. Y lo que está mostrando ahora es la otra cara de Dios. No ahora solo su justicia, sino ahora muestra también su misericordia. ¿Cómo combina Dios justicia y misericordia? Menos mal que les dio. Y no, porque combina las dos cosas de manera tan perfecta. Ahora fíjense bien, su justicia la cumple porque Él no perdonó el pecado. Él castigó el pecado. No puede perdonar el pecado. Él lo castigó. Lo que pasa es que lo castigó en un sustituto. Y ese sustituto se ofreció voluntariamente. El pastor lo dice cada rato en su prédica. Ayer se reunieron en los cielos y Dios dijo esto, y el Espíritu dijo esto, y Cristo dijo esto. El pastor ya tiene su cuento bien hecho. Disculpe, no es un cuento. Lo explica de esa manera muy bien. Porque Él tomó esa posición, la desarrolló, no tomando en cuenta al mundo sus pecados, porque si lo toma en cuenta, sencillamente los borra. Esa cruz de Cristo, cuando la carga ese pecador por la gracia del Señor, obtiene esa justicia. Y es una decisión legal de Dios. Legal porque Él cumplió la justicia, la castigué. Ahora se declara justo, y lo dice el 21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Qué declaración tan profunda del Evangelio. La voy a repetir. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. La gente cree que nuestros pecados están perdonados, pero no están perdonados. Son pagados por Cristo. Están castigados en otro. Están pagados en otro. Otro pagó mi deuda.
Y eso es fuerte de entender. Y fuerte de entender, ¿por qué? Porque me quita a mí toda posibilidad de creerme algo. Y en la religión humana siempre paga lo que yo hago de bueno para merecerme algo. Y en el cristianismo no tiene nada que ver lo que yo hago. No hago nada bueno. No hago nada bueno. Es lo que otro hizo por mí. Ahora sí, Pablo entendiendo esto así, como respuesta a esto, yo puedo hacer muchas cosas. Soy declarado justo según los estándares de Dios. Disfruto de esa nueva creación, los énfasis que dijo antes, ¿verdad? Ahora ve ese ministerio y lo basa su ministerio no en lo que él hizo, sino en la reconciliación que él recibió. Aún en medio de las grandes dificultades que Pablo tenía que pasar, él veía su ministerio por lo que pasara como una gran recompensa. ¿Por qué? Pues ya había recibido lo que más podía merecer. Después de recibir esa declaración de justicia, ¿algo más podemos desear? Yo sé que deseamos muchas cosas, pero eso es lo mayor que pueden darnos. Por eso, cuando pedimos a Dios algo, debemos hacerlo con mucho cuidado. Porque ya Él nos dio lo mayor que podíamos recibir. Y si después de eso no nos da más nada, debemos sentirnos satisfechos. Por eso aún lo que tenemos es un regalo de Dios. Y es el centro del Evangelio. El Evangelio nunca es lo que yo hice por Dios. El Evangelio es lo que Dios hizo por mí. Y si entendiéramos eso, estoy seguro que trataríamos a Dios de otra manera. Por eso Él habla de esa nueva creación, que Dios produce esa nueva vida en Cristo Jesús, esa nueva creación, sabiendo que no hay ninguna cooperación humana. Y esta es una de las grandes enseñanzas de nuestra denominación, de que no hay ninguna cooperación humana para la salvación. Es un regalo completo de Dios. Y así Él lo hizo con su deseo, en su acto de soberanía, de poder milagroso. Así como creó la creación de la nada, así agarra un corazón perdido, pecador, irredento, enemigo de Dios, y lo convierte, por su gracia, por su amor, por su misericordia, lo convierte en un corazón nuevo. Por eso quiere Pablo hacer cualquier énfasis y no le importa pasar lo que tenga que pasar con tal de que su pueblo y los gentiles reconozcan y conozcan estas cosas. Y cuando habla de ese temor a Dios, sabiendo que Dios es un juez justo, también salvador, no habla de huirle a Dios por temor. ¿Ustedes recuerdan el episodio de el pueblo de Israel allá frente al monte Sinaí cuando le habló a Moisés? Que había rayos, centellas, truenos, terremotos, fuego, humo, nubes, y la gente se alejó de eso y le dijo: Moisés, ve tú solo, ve para allá tú. Ya tú hablaste con él, así que trata de hablar con él otra vez. Porque le tuvieron miedo a aquello. Ahora, el temor a Dios de una persona nacida de nuevo no lo aleja de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que ya tiene la recompensa dada por Dios mismo. Ya la tiene en su mano. Lo que Dios ha hecho. ¿Quiénes huyen de Dios al saber de eso? Los que no creen en Dios. Le huyen a eso, no los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos sí se sienten que no tienen protección ante aquello. ¿Qué protección puede haber ante un Dios que se manifiesta como se manifestó en el Sinaí? No hay cosa como una autosalvación que yo hago y me gano con lo que yo tengo. No, Señor. Es un producto de Dios. Y Pablo lo está haciendo en mucho énfasis. Y al final dice: ahora somos, sabiendo estas cosas, somos colaboradores de Dios. Qué interesante esa palabra, ¿verdad? Somos colaboradores de Dios. ¿Por qué? Porque Él está ahora, se siente en un compromiso. Si todo esto tengo, y además que Él fue llamado para eso, todo esto recibí y fui llamado, ahora estoy hablando a esto y voy a pasar cualquier amargura que tenga que pasar. La amargura más amarga me va a parecer dulce, porque ahora esto es lo que yo quiero ganar. Y quiero que mucha gente más lo gane. Y sencillamente leyendo esto para preparar la clase dije: ¿cuánto me falta? Cuando Pablo termina diciendo en ese pasaje que leímos hasta hoy: hoy es el día para hacer esto. ¿Por qué? Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día que se puede hacer estas cosas.
Y Pablo les recuerda a ellos las dos cosas. Esto es lo que Dios hizo, pero también vean esta otra imagen, la ira de Dios. Y yo diría que Pablo no quiere que olvidemos ninguna de estas dos cosas. Dios es serio al reclamar, al ver todas estas cosas. Vamos a buscar un momento en Salmo 7, por favor. Vayan a Salmo 7 para que vean algo ahí que a mí me sorprendió. Salmo 7, vamos a leer los versos 11, 12, 13. Ojalá que lo tengan todos para que nadie se lo pierda. 11, del 11 al 17. Pierre, ¿puedes leerlo? Dios es un juez justo. Espera que todos lleguemos, Pierre, dame un segundo. Salmo 7, 11 al 17. Espera que todos lleguemos. Falta Terry, falta Cristi. Dale, con calma. Se le perdió Salmo a Cristina. Sí, a mí se me pierde todo. Si abre por la mitad, está ahí. Vamos a leer, Pierre, del 11 al 17. Dios es un juez justo, un Dios que cada día manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Y ha preparado sus mortíferas armas, y tiene listas sus llameantes saetas. Miren al preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira. Cavó una fosa y la ahondó, y en esa misma fosa caerá. Su iniquidad se volverá contra él, su violencia recaerá sobre su cabeza. Alabaré al Señor por su justicia. Al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos. Qué palabras tan duras para el pecador, ¿verdad? Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Y ha preparado sus mortíferas armas y ya tiene listas sus llameantes saetas. No queremos ver eso de Dios. No queremos enfrentarnos a esas saetas ardientes, ¿verdad? Y por eso al final de ese versículo, en el 17, el salmista reclama, alabaré al Señor, ¿por qué? Por su justicia. Dios es justo, si nos agarra a todos y nos manda al infierno. Cumple justicia. Y por eso lo maravilloso del Evangelio, porque Él transformó esa justicia también en misericordia. Él castigó el pecado. Si no castiga el pecado, no sería justicia. Por eso el Evangelio es tan hermoso, tan grande, y por eso es la piedra que muchos tropiezan. Porque no puede haber una cosa tan sencilla para un problema tan difícil. Sencilla para nosotros, para Dios costó su Hijo, ¿verdad? Dios lo sufrió para podernos perdonar. No es mi esfuerzo, es un acto soberano de Dios. Y hay muchos pasajes que narran estos pasajes y lo vamos a ir haciendo. Ahora, lo que quería Pablo dice, nos hace este llamado: conozcan el juicio de Dios, proclamen el Evangelio con énfasis y háganlo por amor. A menos que sean esas cosas, Dios lo va a ver. Lo de afuera no, lo de adentro, que es lo importante. Amén. ¿Algo de ustedes? Aunque sea una crítica. Pablo en verdad sabía que esta visión lo movía a cualquier cosa. Y por eso enfrentó lo que enfrentó. Nosotros con cada dificultad nos ponemos a llorar. Yo por lo menos, no sé ustedes. Pero recuerden, aquel que prometió nos va a llevar hasta el final. Pierre nos dirige en oración, por favor. En español o en inglés, como tú quieras.